¿Cómo están? Yo creo que ya estamos en vivo en Facebook. Déjenme nada más verificar. Este, Me da mucho gusto que nos estén acompañando en estas semanas, que sí, ya estamos en vivo. Ya veo que personas están ahí conectadas. Eh, Sean bienvenidas. Este es nuestro último día. Tengo varios anuncios para ustedes. Al final se los voy a dar, pero este es el último día de nuestra semana del bienestar para la mujer. Y qué mejor manera de cerrarlo con un invitado de lujo como cada una de las que hemos tenido. Pero el día de hoy vamos a tener un caballero, no hemos tenido aquí. Y yo le quiero agradecer mucho al doctor Miguel Ángel Núñez porque él es un hombre muy ocupado. Yo soy testigo de eso, con cursos que yo he tomado con él, es escritor, es pastor, es terapeuta, un hombre muy versátil y siempre accede de muy buena manera a estar aquí apoyándonos. Y pues le agradezco, doctor, le agradezco por estar aquí y por un tema que lo vamos a ver desde un punto de vista cristiano. El matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Usted, una vez que lo entrevisté, me dijo, vamos a hablar de esto y pues aquí estamos. Doctor, sea bienvenido desde Valencia, ¿verdad? Desde Guardelesval en Valencia. Valencia, España. Pues bueno, sea bienvenido aquí a este canal de Vive la Experiencia. Aquí estamos dedicados, doctor, a que las mujeres, porque es dirigido para mujeres, encuentren la sanidad, el camino espiritual hacia la sanidad después de una pérdida, un fracaso o un dolor. Entonces, vamos a empezar con este tema, doctor. ¿Nos podría decir cuál es el propósito del matrimonio? Bueno, sí, hay dos formas de verlo, del punto de vista netamente espiritual y del punto de vista emocional. Del punto de vista espiritual, yo digo que el matrimonio es para completar la imagen de Dios en el ser humano, porque los varones y mujer representamos parte de la imagen de Dios y el matrimonio de alguna manera construye o termina de construir la imagen de Dios al ser el varón la parte masculina de Dios y la mujer la parte femenina de Dios. Desde el punto de vista emocional, la relación de pareja es para que vivamos en equilibrio, para que tengamos una contraparte que nos permita vivir en equilibrio y para que nos acompañe en un proceso de vida, de proyecto de vida, para no sentirnos solos. Eh, no tiene que ver con formar hijos, eso es un mito medieval, tiene que ver con una necesidad implícita que tienen los seres humanos, que es de tener compañía y de tener equilibrio. Los varones somos varones genéticamente y las mujeres también son mujeres genéticamente. Por lo tanto, en la relación matrimonial da equilibrio cuando la relación es paritaria y cuando es pareja. Cuando la relación no es pareja, ahí hay desequilibrio, y cuando no es paritaria es peor. Claro. Eh, Desgraciadamente hay muchos, doctor, no son pocos las parejas o los matrimonios donde no hay este equilibrio. Eh, ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, nosotros vivimos en una cultura, ya está en los estudios de género, se está dejando a un lado el concepto de estructura patriarcal. Lo que nosotros vivimos es una sociedad no paritaria, una sociedad que no es justa, una sociedad donde la mayor parte de los seres humanos ha cargado más a un sexo que al otro y donde a las mujeres les ha costado muchísimo ganar espacio. Las mujeres tienen que luchar mucho más que un varón para conseguir algunas cosas. Cuando algunos varones se ufanan de decir que las mujeres tienen las mismas oportunidades, yo le digo eso es falso. Eso es en el papel, porque la realidad no es así. Las mujeres tienen que luchar generalmente el doble para poder obtener lo que los varones con menos esfuerzo logran, en términos laborales, en términos educativos,
en términos de desarrollo humano, en términos de proyección, porque las mujeres, además, al ser madres y al ser esposas, generalmente la carga es mayor, porque los varones, por una cuestión cultural, se hacen a un lado y no participan. Eso de que los varones van a la par con las mujeres en relación con la familia, con el hogar, es falso. Y en algunos países es horroroso. En Salvador, Perú, Bolivia, México, es horroroso. Las mujeres tienen doble jornada, generalmente si les toca trabajar fuera de casa, tienen que llegar a la casa a seguir trabajando. Si además estudian y además tienen hijos, no hay ningún tipo de colaboración. Son muy pocos, son contados con los dedos los varones que entienden su responsabilidad. Muchos incluso actúan diciendo que ellos ayudan en la casa, y eso es una tontería. No tienes por qué ayudar en tu casa, que estás haciendo algo absolutamente normal, no es que les estés haciendo una concesión a tu señora. El que ensucia tiene que limpiar y el que desordena tiene que ordenar y tú también tienes que comer, por lo tanto tienes que preparar comida. No se trata de ayudarle a la pobrecita de la mujer, se trata de ir a la par. Entonces yo hablo de paridad, de la necesidad de entender que somos responsables todos. No es que yo te voy a cuidar a los niños un ratito, no, es que es una tontería. Es parte de mi responsabilidad si yo quise ser padre. Por lo tanto, tengo que también ser responsable en el cuidado de los hijos y así podríamos seguir suma y sigue. Hay una cultura de la injusticia. Se les enseña a los varones a creer que las mujeres están al servicio de los varones. Y ya a las mujeres se les enseña a creer que están al servicio de los varones. Una cultura que se transmite desde pequeño, desde los colegios. Y paradojalmente muchas mujeres participan en ese tipo de formación, porque enseñan y transmiten conceptos ancestrales que no tienen valor, que no tienen sentido. Y entonces vamos creando una estructura cultural de injusticia. Lo vemos en las iglesias, lo vemos en los trabajos, en los diferentes trabajos, lo vemos en las universidades. Por ejemplo, una cuestión paradojal que se da en las universidades. El 70% de los que estudian en las universidades son mujeres, pero el 90% de los cargos directivos de las universidades son ocupados por varones. Eso es absurdo. No hay mérito no hay una especie de desconfianza que la mujer tome decisiones en ese ámbito. Y eso lo podemos trasladar al ámbito laboral, lo trasladamos al ámbito eclesiástico. Mira tú, por ejemplo, lo que pasa a nivel de la iglesia adventista a nivel mundial y en la mayoría de las iglesias evangélicas. El 75% de la membresía adventista a nivel mundial son mujeres y el 98% del liderazgo es ocupado por varones. O sea, es un desequilibrio horroroso, producto de una cultura de injusticia, donde hemos naturalizado la injusticia y creemos que lo que funciona así funciona porque es de derecho, porque es de ley, cuando en realidad es cultural. Lo hemos aprendido así. ¿Y cuál es porque ya metiéndonos, no me quiero meter en teología, sino algo sencillo, doctor, pero en la Biblia pues vemos esa desigualdad, ¿no? Depende de cómo lo leamos, porque la Biblia Ah, también el mayor revolucionario de la paridad del varón y mujer fue Jesucristo, pero a Jesucristo nunca lo leemos así, a Jesucristo lo leemos siempre en términos de validador de una experiencia machista. Yo escribí un libro que se llama Jesús y la mujer y yo propongo de que a Jesús no lo hemos leído bien, porque lo leemos con lentes masculinos. Y cuando lo lees con lentes masculinos, claro, le haces decir a Jesús lo que Jesús no dice. Pero Jesús fue un revolucionario. Si hubiéramos hecho lo que Jesús hizo y hubiéramos entendido lo que Jesús hizo, no estaríamos en las condiciones que estamos hoy, porque Jesús definitivamente provocó una revolución. El problema es que nunca lo vemos como revolucionario. Jesús hizo cosas que no eran admisibles para un rabino ni para un discipulador en su tiempo. La lectura, lamentablemente, ese es otro problema que siempre. El 98% de los teólogos a nivel mundial son varones. Y obviamente vamos a tener una mirada masculinizante de la escritura. Y eso sirve para entender el divorcio, para entender el matrimonio, etcétera. Hasta las mismas concepciones de palabras. Yo preparé un video el otro día donde decía
que no tenemos idea cuando usamos expresiones. La palabra matrimonio es una palabra de origen latino y significa asunto de mujer. Y la palabra patrimonio significa asunto de varón. Ya desde la concepción del derecho romano se hace una diferencia entre varones y mujeres. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. ¿Quién se ocupa de la casa? ¿Quién se ocupa de los hijos? ¿Quién se ocupa de la educación sexual de los hijos, por ejemplo? Las mujeres. Y la mayoría de los varones se hacen a un lado, no están participando. Ellos creen que solamente su labor es proveer, lo cual hoy día es falso, porque las mujeres proveen tanto como los varones. Entonces, doctor, usted empezó definiendo que el matrimonio suple una necesidad tanto del hombre como de la mujer, Correcto. una necesidad de compañía. Pero por esa misma necesidad se cae a veces o muchas veces, desgraciadamente, en el abuso. Entonces, sé que hay hombres abusados, hay hombres maltratados, pero aquí pues es un programa para mujeres abusadas, maltratadas, con tal de cumplir esa necesidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, las estadísticas, que no son un número absoluto, las estadísticas simplemente reseñan tendencias, muestran que a nivel mundial un 90%, algunos se atreven a decir más, un 90% de las personas agredidas a nivel de las relaciones son mujeres y niñas. Y el 20% restante es o violencia cruzada, es decir, violencia de varones hacia mujeres y de mujeres hacia varones, o violencia de mujeres hacia varones. Evidentemente hay una disparidad enorme. Ahora, yo creo que la estadística debería ser cambiada porque esa estadística fue pensada en violencia física y violencia sexual. Y yo creo que hay un gran, mi penúltimo libro fue sobre violencia psicológica. Hay un gran componente de violencia psicológica de mujeres, que por una cuestión obvia no tienen la fuerza para defenderse, por lo tanto están más preparadas, entre comillas, para agredir verbalmente, y hay mucha agresión verbal de mujeres hacia varones. Así que ahí las estadísticas cambian. Hay un porcentaje altísimo de mujeres agresoras. Solamente que en este contexto tampoco lo decimos. Ahora, la violencia no tiene rostro ni de hombre ni de mujer. La violencia es violencia, venga de quien venga. A mí me molesta un discurso que hacen las feministas radicales o las feministas. Yo me considero a muchos aspectos feminista en algunos conceptos, pero me molesta el feminismo radical que cree que la violencia es ejercida solo por varones. Eso es falso. De hecho, hay un eslogan de algunas feministas radicales que dicen la violencia tiene rostro de varón. Y eso es falso. La violencia no tiene género. La violencia es ejercida tanto por varones como por mujeres. No es que sean los varones violentos y las mujeres no violentas. No, hay seres humanos, varones y mujeres violentas. Ahora, evidentemente, los porcentajes hablan por una cuestión cultural de más incidencia de violencia de varones hacia mujeres. Pero la explicación no tiene que ver por ser varón o mujer, tiene que ver por la forma como hemos gestionado nuestras emociones. A los varones no se les enseña tradicionalmente a gestionar sus emociones. Entonces la mayoría de los varones son como volcán en erupción, van volcán que se va conteniendo y de pronto tienen reacciones explosivas porque no saben expresar, no se les ha enseñado. Y si además tenemos el refuerzo social que les dice a los varones que no tienen que expresar sus emociones, que no pueden llorar, que no pueden ser, entre comillas, mujercita, que es un insulto, es decir, expresando emoción, entonces tenemos una cantidad de varones enfermos emocionalmente. Hay muy poca inteligencia emocional entre varones, porque los varones no saben expresar cariño, no saben hablar con sus hijos, no saben, por ejemplo, nosotros hemos creído que la ternura, por ejemplo, es cuestión de mujer. Falso. La ternura no tiene género. La ternura es un acto humano que puede ser ejercido tanto por varones como por mujeres, pero se enseña. Y si tú no lo aprendiste, yo atiendo a mujeres, por ejemplo, que tienen muchas dificultades para expresarle cariño a sus hijos, simplemente porque no lo aprendieron o porque vivieron en un hogar disfuncional. Entonces, hay que dejar ese discurso
mujeres buenas, varones malos. No, y hay que empezar a hablar de seres humanos que tienen mala gestión emocional y de seres humanos violentos. Las estadísticas hasta el momento indican de que hay más varones violentos que mujeres violentas, pero las mujeres pueden ser tan violentas como los varones. Hay mujeres que asesinan, hay mujeres que agreden física y verbalmente, hay mujeres que matan a sus hijos, es decir, tenemos de todo. Entonces hay que dejar ese discurso extremo que lamentablemente ha adquirido cada vez más resonancia por el feminismo extremista, y hay que empezar a pensar que los seres humanos tienen las posibilidades de ser o violentos o pacíficos, y eso no tiene nada que ver con género. Varones o mujeres pueden aprender a ser distintos. Ahora, yendo al contexto de tu pregunta, a las mujeres lamentablemente se les enseña en general a someterse, a ser sumisas, a no hablar, a no decir, a no expresar. Había un dicho que repetía mi abuela. Yo me crié con mi madre y con mi abuela. Y mi abuela repetía un dicho siempre riéndose, pero yo sé que no lo decía en risa, lo decían pero de verdad. Y decía cuando veía a una chica que hablaba mucho, calladita se ve más linda. Pero nunca me lo dijo a mí, nunca se lo dijo a mis hermanos, pero sí se lo decía a niñas, calladita se ve más linda. Yo no entendía como adolescente, como niño, no entendía, pero algo no me hacía ruido. ¿Por qué se lo decía a una mujer, no se lo decía a un varón? Porque históricamente se las ha enseñado a las mujeres a esconder, a callar, a someterse, a ser sumisa, a respetar. Ese concepto a mí me molesta porque no entendemos lo que significa respeto. Respeto no tiene que ver con sometimiento, respeto tiene que ver con ver bien, respere, ver bien, observar con atención, que no tiene nada que ver con sometimiento. Y las mujeres se les enseña a callar. Yo recuerdo un incidente que tuve cuando enseñaba en la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Un día me aborda un profesor en la calle y muy serio, como estaba hablando en serio, me dice, tú le has hecho un daño muy grande a tu hija. Mi hija en ese momento tendría unos 15 años. Y yo me asusté porque dije, ¿de qué me va a acusar? Me pasó un montón de cosas por mi cabeza. Y le dije, ¿qué hice? No, porque tu hija no se queda callada. Me dice, tu hija habla, tu hija se defiende, tu hija opina. ¿Quién se va a querer casar con tu hija? Y ahí yo me largué a reír. Dije, mira, ¿sabes qué? El que se acerque a mi hija va a tener que ser lo suficientemente inteligente para entender que se va a casar con una mujer inteligente, una mujer que es capaz de expresar opinión. Pues yo no la crié para que se sometiera. Y claro, me apareció mi yerno y yo amo a mi yerno porque mi yerno entiende, hay respeto, no por ser mujer, es respeto por ser humano, que merece tener opinión, expresar su opinión y vivir su opinión. A mí me parece horroroso que tú tengas que estar limitando a tu hija que se calle. La mujer no está para ser sometida ni para ser sumisa. Yo no creo en mujeres sumisas. Yo creo que las mujeres sumisas sufren mucho y le hacen un daño muy grande a la siguiente generación. Yo creo en alzar la voz, en dejar de guardar silencio y de hablar cara a cara, par a par. Yo no me imagino a mi esposa quedándose callada. Si Mary se quedara callada, yo me daría miedo. O tiene Alzheimer o tiene demencia senil, porque mi esposa habla. Y eso lo encuentro absolutamente normal. Y yo creo que eso es lo sano, eso es lo saludable. Algunos varones, cuando la mujer o la esposa o alguna mujer les contesta, se sienten ofendidos en su dignidad masculina. Es una bobería, es una tontería. ¿Por qué tienes que sentirte ofendido si una persona tiene derecho a tener opinión, sea varón o sea mujer? Claro, como usted bien dice, culturalmente así hemos sido educados, ¿no? Y en estas sociedades machistas, pues eso es lo normal, es lo esperable, es lo popular, lo común, es lo que debe de ser así. De generación en generación se ha heredado esto. Eh, y el que un pastor, un doctor, nos esté diciendo, pues eso no es lo normal, eso no es no debe de ser así. Algunas, pues sí entiendo que algunas pues les choque, ¿no? Esta información. Eh, pero pasando
a otra cuestión. Yo he escuchado muchas mujeres, no pocas, que sufren esta violencia y como usted ya ahorita ya puntualizó, quizás las mujeres no golpeamos, no gritamos, quizás, pero sí está esta manipulación, esta violencia verbal o psicológica, de alguna manera es un ir y traer, ¿no? Pero si estás sufriendo en el matrimonio, eh, con tal de suplir esta necesidad, no ven otra manera de suplirla. Sufren porque sufren ambos, no solo la mujer. Pero he escuchado muchas mujeres que dicen, no voy a permitir que mi hijo crezca sin padre. Yo crecí sin padre y me hizo mucho daño y yo no lo voy a permitir y yo me voy a quedar aquí y no voy a hacer nada, aparte porque el matrimonio pues es para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir a estas mujeres? Con todo el respeto del mundo, voy a decir que esas ideas son absurdas, son necias y son tóxicas. Ninguna de esas ideas tiene fundamento ni lógico, ni bíblico, ni emocionalmente sano. Yo me crié solo con mi madre y mi abuela y mis 4 hermanos, tres varones y una mujer. Y lo pasamos estupendo. De hecho, los recuerdos que yo tengo cuando era niño, hasta los 12 años que fue mi padre, es que nosotros vivíamos más felices cuando él no estaba. Mi padre era camionero, se iba por 15, 20 días, a veces un mes, a veces hasta 2 meses, y nosotros vivíamos en paz. Llegaba él y se armaba la guerra. Llegaba él y empezaban los problemas. Entonces, no, eso de que yo necesito a un padre, eso es absurdo, eso es ridículo. Porque tener a un hombre que está maltratando, tener un hombre que está dando una mala imagen, tener un hombre que está creando un clima de terror, de tensión, un clima maligno, eso es preferible no tener padre. Ahora, yo no sufrí. Mi madre fue muy inteligente. Mi madre se quedó con 5 hijos. Cuando vienen mujeres que me dicen, ay, doctor, yo me quedé con un hijo, mi esposo me abandonó, yo no tengo, perdóneme, no tengo mucha compasión, porque yo soy hijo de una que se quedó con 5. Y mi madre nunca salió a mendigar. Nos crió a los 5 con una máquina de coser, trabajando como costurera, por eso mi viejita tiene tantos problemas en los pies, porque esas máquinas de coser Singer que se hacían a pedales, se cosía a pedal. Después tuvo una máquina a motor, pero ya muchos años después. Yo recuerdo, lo pasamos bien. Nosotros siempre tuvimos figuras masculinas. Yo recuerdo, y lo contaba como anécdota, que cuando yo era niño nunca nos perdimos, nosotros nos criamos en la iglesia bautista, nunca nos perdimos las actividades de los embajadores del rey, que es el equivalente a los conquistadores de la iglesia adventista. Siempre íbamos a los campamentos, siempre, nunca. Y a mí nunca se me ocurrió, ni siquiera me lo planteé cuando era niño, de que eso había que pagarlo. Pero siempre íbamos. Y me enteré cuando tenía unos 18 años, por qué íbamos. Porque cada vez que había un campamento, mi madre se paraba en la iglesia y decía, la Biblia dice en Santiago que la religión pura y sin mácula es proteger a las viudas y a los huérfanos. Yo soy viuda y mis hijos son huérfanos, así que la iglesia tiene que apoyarme. Mis hijos no pueden quedar afuera. Así que una vez un hermano de la iglesia bautista, riendo, decía, nosotros pagábamos para que ustedes fueran. Y qué bien, le dije yo, qué bueno. Y qué bueno que me lo dijeron después que tenía 18 años, porque nunca me enteré. Porque no sé cómo me habría sentido sabiendo de que estaban. Siempre nos invitaban otras familias cuando íbamos a la playa o iban a salir a un paseo. Siempre habían familias que nos invitaban. Hasta que me enteré que mi madre vivía llamando a hermanos y dice, usted, hermano, lleve porque mis hijos necesitan ver a un varón como usted. Necesitan ver a alguien positivo. Así que yo me crié con figuras positivas. Gente positiva. El ejemplo de vida que yo tenía, de hecho, al que quería parecerme era el tío Guillermo, que era el pastor de la iglesia bautista, el tío Guillermo Fuentes, y yo lo imitaba en todo, hasta el color de la corbata lo imitaba, porque eran modelos positivos. Así que eso de que necesito un padre, no, perdóname. Si tienes una persona negativa, una persona dañina, tóxica, es preferible que no. Y es preferible hacer lo que pasó con mi caso. Situaciones positivas. Ahora, el divorcio.
es un mito. El concepto de divorcio que nosotros transmitimos hasta el día de hoy y que lamentablemente transmiten las iglesias, entre ellas la iglesia adventista y muchas iglesias, procede de la Edad Media. Es un concepto medieval y no tiene sustento en la Biblia. En la Biblia habla del matrimonio y del nuevo matrimonio, y no por las causales que habitualmente se dan. La Iglesia Católica medieval, que no es exactamente la Iglesia Católica actual, sino la Iglesia medieval, introdujo un dogma, que es el dogma de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque introdujeron el dogma del sacramento, del matrimonio como sacramento. Y el matrimonio no es un sacramento, para empezar. Eso no está en la Biblia. Segundo, el dogma de la indisolubilidad se introdujo porque se suponía que cuando las personas se casaban tenían méritos de salvación porque la sexualidad en el matrimonio era santificada. Y por eso que tenía méritos de salvación. Por lo tanto, si se rompía el nexo matrimonial, se perdían los méritos de salvación. Otra idea absurda porque no está en la Biblia. Y luego se empezaron a gestionar todas estas cuestiones en relación con el matrimonio, asignándole cosas que no tienen que ver. Y se inventó de que la Biblia no habla del divorcio, la Biblia habla del divorcio. Y habla claramente, no solamente del divorcio, sino que habla del nuevo matrimonio. Y les dice, si un varón quiere divorciarse, dé carta de divorcio. Dé carta de divorcio. Se acabó. Y no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que contradiga Deuteronomio. Al contrario, en las 3 ocasiones que Jesús se refiere al divorcio, cita Deuteronomio, es decir, que Jesús validó Deuteronomio. Pero como no leemos la Biblia, como la mayoría de los cristianos no lee la Biblia, eso de que los cristianos estudian la Biblia es otro mito, es una mentira. La gente lee secciones de la Biblia, lee frases, se aprende versículos, pero no estudia la Biblia. Estudiar la Biblia significa estudiar el contexto, estudiar el idioma, estudiar la cultura, estudiar libros completos y no andar con frasecitas sueltas, porque la gente repite frases, pero no es capaz de decir lo que está antes, lo que está después, ni de dar razón por qué el autor escribió lo que escribió, a quién se lo escribió y bajo qué condiciones escribió, y cuál es la validez del concepto que escribió. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos de hoy no leen la Biblia, no la estudian, simplemente repiten textos fuera de contexto de una forma horrorosa. La Biblia plantea el divorcio. Ahora, fíjate una cuestión que yo les digo a la gente, pero explícame esto. Dios se divorcia del pueblo, dice Jeremías. Dios está casado con el pueblo, dice Oseas. En Isaías dice, Dios se ha casado con el pueblo. Y Dios se divorcia, dice en Jeremías, porque el pueblo ha roto su parte del pacto. Y resulta que en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo dice que Dios hace un nuevo pacto con el Israel injertado. Y utiliza la misma expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al matrimonio, que es pacto. Así que Dios es divorciado y se ha vuelto a casar. Y las causales no tienen que ver con lo que habitualmente decimos. La gente dice, bueno, la única razón para divorciarse es el adulterio. Falso. Falso. Yo acabo de producir estoy empezando a dar en unas cápsulas sobre matrimonio y estoy introduciendo cápsulas sobre adulterio y ya puse una que es adulterio financiero. Nunca le llamamos a eso adulterio. Yo hablo de adulterio financiero, adulterio familiar, adulterio emocional y todo es adulterio, porque la palabra adulterio viene de adulterar, de falsear, de mentir, de traicionar. Pero lamentablemente, como tenemos toda esta estructura dualista que hemos adquirido del medievo, creemos que el adulterio tiene que ver solamente con relaciones sexuales, lo cual es falso. Jesucristo ya lo dijo. Si alguna persona codicia, ya al codiciar ha adulterado. Pero eso no lo llamamos. Yo digo que los que son consumidores de pornografía son adúlteros. ¿Por qué? Porque están adulterando con su mente. Pero a eso no le llamamos adulterio. Un individuo, dice el apóstol Pablo, si alguien no responde con sus deberes familiares económicos, es peor que un no cristiano, es peor que un gentil, dice. Es peor.
¿Y por qué? Porque no le llamamos nunca adulterio. Pero hay individuos que no responden económicamente con su familia, e incluso que esconden dinero. Yo atendí hace un tiempo atrás a alguien cuyo esposo siempre se quejó que nunca tenía dinero, nunca le alcanzaba dinero, siempre la esposa estaba cubriendo todo y de pronto se da cuenta por casualidad que el hombre es dueño de dos casas y que las ha puesto a nombre del hermano para cubrirlo, pero él lo pagó. ¿A costa de quién? A costa de sus hijos y de su esposa. Eso es adulterio, adulterio financiero, porque eso es traición, eso es falsear. Entonces, no nos equivoquemos. Ahora, Jesucristo, hay un versículo que habitualmente me sacan, pero Jesús dijo, el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Falso. Hay que leer la Biblia. Ese es el problema. A mí me aflige y me indigna. Me aflige que la gente estudie tan poco y me indigna que teólogos, sabiendo, no lo transmitan. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto. Y como yo ya hace rato que dejé lo políticamente correcto, lo digo. La Biblia, Jesús no habló del divorcio, Jesús habló de la carta de divorcio. ¿Cuándo se consideraba que el divorcio se producía? Cuando el varón daba una carta de divorcio y se le entregaba a los ancianos, no los ancianos de iglesia, porque eso es un invento también, sino que se lo entregaba a la gente de más edad del pueblo, que eran una especie de líder por edad. Se suponía que eran los sabios del pueblo. Y ahí se consideraba que el matrimonio estaba divorciado, y eso autorizaba a la mujer para que volviera a casarse. ¿Qué ha pasado en tiempos de Jesucristo? Había una escuela rabínica, que era la escuela de Hillel, que le decía a los varones, ¿para qué van a dar carta de divorcio? Ahórrense, porque cuando tú dabas carta de divorcio tenías que devolver la dote que la mujer había recibido, que la dote se había pensado en el mundo antiguo como una forma de protección social para la mujer en caso de quedar viuda, porque las mujeres en el mundo antiguo y en el mundo israelita no heredaban. Los únicos que heredaban eran los varones. Y si en esa familia no habían varones, tenía que heredar el pariente varón más cercano. La mujer no heredaba. Entonces, ¿cómo se protegía una mujer después de la muerte de su esposo? Con la dote. Para eso era la dote. Si te divorciabas, tenías que devolver la dote. Entonces Gilel decía, no, ¿para qué lo vas a devolver? Guárdatelo, repúdiala. Y si la mujer era repudiada y no se divorciaba, entonces la mujer no recibía dote, pero tampoco podía volver a casarse y tampoco podía regresar a la casa de sus padres. Por lo tanto, estaba condenada o a la mendicidad o a la prostitución, lo cual era horroroso. Y Jesús, como siempre hace, sale en defensa del más débil y dice, el problema es que Moisés os ordenó dar carta de divorcio y ustedes por la dureza de su corazón no lo hacen. Moisés, por la dureza del corazón de ustedes, es decir, por individuos tan perversos, Moisés instauró una cosa legal, que era la carta de divorcio, por la dureza de ustedes. Y no la daban. Ahora, hay una sola cláusula que establece Deuteronomio 6 en relación con el nuevo matrimonio, que la persona que se ha divorciado no vuelva a casarse con la persona que ha repudiado. Punto. Ahora, Jesús dice que se casa con la repudiada comete adulterio. Claro que comete adulterio. ¿Por qué? Porque técnicamente no ha recibido carta de divorcio. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, legal, todavía continúa casada con el hombre que la ha repudiado. Para poder divorciarse, necesita la carta de divorcio. Y mientras no la dieran, seguiría siendo considerada casada. Ahora, otro argumento que me dan y me dicen, bueno, es que la única causal es el adulterio. Un momentito. La palabra que utiliza el original es porneia, y la palabra porneia es una palabra ambigua, que tiene varias posibilidades de traducción. Entre ellas, una, adulterio. Pero también puede ser traducida como depravación, puede ser traducida como abandono, puede ser traducida como violencia. Es decir, son esas palabras con un campo semántico amplio. ¿Y por qué ambiguo? Porque Deuteronomio 6 es ambiguo, no te da causal de divorcio. Simplemente te dice que va a haber divorcio. Ahora, si realmente fuera, supongamos que la única causal de divorcio fuera el adulterio, y que sería lo único que me autorizaría a casarme de nuevo,
estaríamos ante la presencia de una figura absolutamente injusta. Porque en tiempos de Jesucristo, y miren la Biblia, en tiempos del Antiguo Testamento también, las únicas personas que cometían adulterio eran las mujeres, no los varones. A los varones tenían concubinas, se metían con prostitutas, tenían más de una esposa y nada de eso se consideraba adulterio, se consideraba derecho. En la perversión masculina se consideraba derecho. Y las mujeres, como se las consideraba bien, es decir, un bien mueble, cuando cometía adulterio se consideraba que se había transgredido, que se había echado a perder el bien que era la mujer. Fíjense el ejemplo clásico de Juan capítulo 8. Para cometer adulterio se necesitan dos. ¿Y cuántos llevan a la presencia de Jesucristo? A uno. ¿A quién? A la mujer. Y el varón, bien, gracias, porque él es inocente. Toda la culpa será trasladada a la mujer. Y los varones no. Miren la Biblia, hay patriarcas en la Biblia como Judá, que se metía con prostitutas. Y eso no se considera adulterio. Y él incluso lo cuenta con toda transparencia porque no se considera adulterio. Miren a David, miren al sinvergüenza de Salomón, casado con cantidad de mujeres en convenios de países y con una cantidad de concubinas. Y a él no se lo considera un perverso, cuando eso es perversión. Entonces, aquí, si supusiéramos que es adulterio, entonces estamos hablando de un Dios injusto. Estamos hablando de un Dios que hace una noción injusta. Pero hay un argumento más que habitualmente se pasa por alto, que es el argumento de Pablo. Pablo es rabino, no es cualquier persona, es rabino, el que conoce perfectamente lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces Pablo le dice, mejor si estás casado con un no cristiano, si puedes, quédate con él. Y si no puedes, divórciate. Y más adelante, y dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Y luego agrega una frasecita, y no pecas. Claro que no pecas, pues, porque volver a casarse no es pecado. Al contrario, yo estoy enseñando últimamente que quedarse en una relación mala, poniendo en riesgo tu vida emocional y física, eso es pecado. Pero divorciarse no. Podríamos estar mucho rato porque hay un montón de otros argumentos que han surgido en el derecho, que han surgido en la interpretación sesgada de la escritura. Pero a mí me parece que si Dios es un Dios de redención, si Dios es un Dios de nuevas oportunidades, ¿por qué te va a condenar el resto de la vida si te equivocaste? ¿Por qué te va a condenar a la soledad si tienes que divorciarte de una persona que finalmente ha resultado ser un enemigo en vez de ser un amigo? Me refiero a varones y mujeres, porque también se da en caso de mujeres. ¿Por qué te vas a tener que quedar todo el resto de tu vida poniendo en riesgo tu salud física, mental, emocional, poniendo en riesgo tu vida y la vida de tus hijos simplemente porque estás obligada a quedarte casada o casado? No. Ahora, yo creo en el matrimonio, 100%. Creo que el matrimonio es un invento precioso de Dios. Mi esposa y yo la semana pasada celebramos 39 años de casado. Creo en el matrimonio, pero yo no creo en el martirio. No creo que tengamos que martirizarnos, que tengamos que estar viviendo un infierno que no corresponde. Elena G. de White dice en Hogar Cristiano, detrás de las puertas de algunos hogares se esconden verdaderos infiernos. Y yo doy fe de eso, todas las semanas. Infiernos. ¿Y quién te mandó a vivir en el infierno? No tienes por qué estar allí. Dios es un Dios de redención, es un Dios de nuevas oportunidades. Si te equivocaste, el Señor te va a dar otra oportunidad. Y punto. Wow, doctor, nos ha dado una cátedra de matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, de acuerdo a la Biblia. Y yo le quisiera preguntar, si una mujer ya pasó por este martirio, como usted menciona, un infierno, salió de ese matrimonio, de esa relación, y tiene una necesidad válida, algunas mujeres deciden, por lo mismo que vivieron, ya no darse la oportunidad y no volver a casarse. Y eso es válido también. Pero hay otras mujeres que están con esa necesidad. ¿Cómo pueden suplir la necesidad de cariño? Porque a mí me han dicho, yo tengo necesidad de un toque físico, de caricias. ¿Cómo puede una mujer que ya salió de una relación de este tipo suplir esa necesidad
mientras llega o decide o se le da la oportunidad de rehacer su vida? ¿Qué puede hacer? Ay, bueno, eso es muy difícil. Ahí entramos en la ética de la sexualidad y entramos en un berenjenal. Ujú. Yo di una serie de seminarios para solteros de aquí, solteros que ya se están quedando en la soltería permanente, y ese es un tema recurrente. Lo que yo enseño, en primer lugar, es que una persona que ha vivido un divorcio o que ha vivido un mal matrimonio necesita hacer terapia, sí o sí, porque necesita sanar, necesita herramientas para cerrar heridas, herramientas para seguir confiando en el amor, porque el amor sigue siendo un invento maravilloso de Dios, y el amor sigue estando vigente. Pero para eso hay que sanar, porque si no estás sano, corres el riesgo de repetir el mismo error en otra relación, como ocurre. Que hay gente que va de un divorcio en otro divorcio simplemente porque el problema no son las parejas, sino que el problema está en ti porque estás tan dañado que eliges mal. Entonces, necesitas terapia. Segundo, necesitas aprender a, a vincularte. Hay maneras de vincularse con las personas para tener cariño, para tener la necesidad de compañía. Entonces yo hablo de gestionar amistades, hablo mucho de la amistad. Y tercero, hablo de cuidar nuestro cuerpo y de apreciar nuestro cuerpo. Yo creo en la sensualidad. Date el gusto de apreciar tu cuerpo, date el gusto de gozar tu cuerpo, date el gusto de sentir tu cuerpo, no desprecies tu cuerpo, porque vivimos en una sociedad heredera de la cultura medieval, donde todavía existe la idea de que hay que despreciar el cuerpo. Y la gente vive abominando su cuerpo, no se acepta. La gente cree que pensar, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la comida. La comida es riquísima. O sea, comer es algo hermoso, pero también es hermoso mirar, sentir, el oler. A mí me gusta un perfume que usa mi esposa, que le dura casi un año porque es carísimo, y menos mal que perfume, porque que con una gotita es suficiente. Pero me encanta sentir ese olor. Y cuando estoy en un aeropuerto o algo, siento ese olor y me proyecta a ella. Porque los olores son parte de nuestra vida, la sensualidad es parte. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a renegar de la sensualidad, incluso a pensar en la sensualidad como un pecado, porque no te vas a dar un baño de tina para disfrutar de la sensación de tu cuerpo. ¿Por qué no vas a sentir una buena comida en vez de tirar a la olla lo primero que encontraste, sino preparar algo agradable? ¿Por qué no te das el privilegio de sentir? Ahora, la sexualidad, que es otro gran tema que hay que hablarlo en otro momento, es algo que hay que explorar. En el caso de divorciados, separados, hay que manejar porque ahí entramos en otro berenjenal, porque hay mucha gente que tiene mitos en relación con la sexualidad tan arraigados que hace que la gente sospeche de su propia sexualidad. Pero hay que aprender a interactuar con nuestros cuerpos de manera saludable. La sexualidad saludable es tan necesario como la alimentación saludable, como las cosas que vemos que sean saludables, etcétera. Es parte de nuestra vida, no podemos separarlo. Claro, aprender a suplir nuestras necesidades, reconocerlas y suplirlas, ¿verdad? De una Defin- manera saludable. Y doctor, para ir cerrando, ¿cómo yo he encontrado comentarios, amigas, mujeres aquí, están casi 100 mujeres conectadas ahorita, doctor, escuchándolo. Siempre es la misma frase. Todos los hombres son iguales. ¿Qué diría ante eso? ¿Dónde están los hombres buenos? Porque pues yo en mi vida nunca se han cruzado. O sea, ¿qué les puedo decir? pobrecita pobrecita tú porque no tienes idea de la vida. Y además que decir esa frase es ofensivo. A mí me ofende porque yo me considero dentro de los varones sanos. Mi hijo es un muy buen esposo. Mi yerno es un excelente esposo. Eh, yo tengo 3 hermanos varones, uno murió. Mis 2 hermanos son muy buenos esposos.
Tengo un hermano que se divorció de su primera esposa por situaciones políticas, no por cuestiones que finalmente incidieron en su matrimonio y tuvo que salir arrancando de Chile como perseguido político y encontró una esposa en Brasil y lleva más de 25 años casado con ella y han hecho un excelente matrimonio. Él adoptó al hijo de ella y es un buen, mi hermano tiene dos hijos y es un muy buen padre, un muy buen esposo. Así que esos mitos son absurdos. Es tan malo como decir todas las mujeres son chismosas. No, hay mujeres chismosas y hay mujeres que no lo son. Hay varones que son malos padres y malos esposos, sí, pero no todos. Hay muchísimos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué has escogido mal? No tiene que ver con los varones, tiene que ver contigo, tiene que ver con un condicionamiento, tiene que ver lo que en psicología llamamos las improntas, las marcas. Tú has tenido tan malas experiencias en tu vida, vaya a saber qué tipo de modelo de varón viviste, qué tipo de familia tuviste, que no sabes elegir porque no te prepararon para elegir, no te prepararon para elegir. Yo solía bromear a mi hija y decirle, hija, ten cuidado con los varones que se te acercan, eres muy linda, eres una mujer eh, muy atractiva desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de personalidad. Ten cuidado, porque se te van a acercar algunos individuos, y de hecho sí, mi hija tenía 12 años y ya tenía pretendientes. Recuerdo la primera carta que le mandó un desubicado de 18 años a una niña de 12 años, una carta de amor, y mi hija se quedó y nos llegó la carta a Mary y a mí. La primera reacción de mi esposa fue con un poco de reírse, porque es para reírse. Y lo segundo fue decirle, Mary, habla tú con él, porque si voy a hablar con él, lo agarro del cuello. Un chico del colegio, ¿cómo se te ocurre mandarle una carta de amor a una niña de 12 años? Y a mi hija yo le decía, hija, cuídate, cuídate, porque tú tienes que elegir con quién quieres estar, porque es tu decisión. Y le enseñaba, le decía, le hablaba. No yo escribí hace muchos años una carta a mi hija, tendría unos 16, 17 años, carta al futuro novio de mi hija. Publicaron en una revista. Y yo ahí pongo lo que yo creía y lo que le enseñé a mi hija. A mí no me interesa que el que venga sea alto, flaco, gordo, moreno, blanco, pelado, feo, lo que sea. No me interesa. Me interesa que sea una persona honesta, una persona que te trate bien, una persona que te trate de igual a igual, etcétera. Y después apareció mi yerno, que es un flaco pelado, y ha sido toda la vida así. ¿Y por qué lo amamos tanto? No solamente porque es buen esposo, es buen padre. Y yo vivo alabando a mis consuegros que viven en Argentina, que fueron misioneros, a Nelly y Orlando. Le dije, nosotros gozamos el privilegio de tener como hijo político a alguien que nosotros no formamos, lo formaron ustedes. Ustedes, entonces se lo debemos a ustedes. Ustedes merecen aplauso por haber formado a ese hijo y formaron a otro hijo que también es un muy buen padre, que es el gerente de la clínica adventista de Argentina. Es decir, quítense esos mitos, eso que has escuchado de tu amiga y esa amiga tuya, yo la invito a que haga terapia porque tiene un berenjenal en la cabeza. Porque no, ahora yo lo he vivido a la inversa. Yo tengo un amigo, un gran amigo mío, que su esposa lo traicionó de una forma horrible. Eh, Hizo algo pero feísimo. Y él dice, yo nunca más me voy a casar porque todas las mujeres son brujas. Yo digo, la última vez que hablamos le dije, estás equivocado, estás equivocado. El que te hayas casado tú con una mujer que salió en esas condiciones no significa que todas las mujeres sean, pero él está tan dañado que él no cree en el amor, ya no cree en la pareja, etcétera. Entonces esto va de los dos lados. Es a partir del daño que decimos eso. Pero hay excelentes padres, excelentes esposos, excelentes esposas, excelentes madres. Y hay unos padres pésimos que nunca deberían haber tenido hijos y algunos esposos que nunca deberían haberse casado, igual que esposas que nunca deberían haber tenido hijos ni haberse casado. Esta cuestión no tiene nada que ver con ser varón y mujer. Tiene que ver con la cultura, con la educación, con lo que nos transmitieron, con los traumas, con las experiencias, etcétera. Esto es muy amplio y es un reduccionismo absurdo decir todos los varones son así. Eso me ofende, me ofende. Hace rato, mientras
Mientras almorzaba escuché un documental. Yo vivo viendo documentales, no veo noticias, no tengo televisión, veo por internet documentales o entrevistas. Y vi una entrevista de una feminista que me revolvió el estómago. Todos los varones son asesinos, todos los varones son violentos. Eso es falso, eso es absurdo. Mira las estadísticas. Pues claro, hay varones que matan, pero por cada varón que golpea, hay 1000 que no lo hacen. Por cada varón que asesina, hay 1000 que nunca van a hacerlo. O sea, no destruyamos la raza humana con esos mitos absurdos. Hay buenos varones, buenísimos. Hay buenas mujeres, extraordinarias. Y hay otros que, bueno, son una vergüenza para la raza humana. Definitivamente, doctor, lo que concluyo de esta plática, de todo lo valioso que nos ha dicho, que esa cátedra que nos dio de las escrituras es extraordinario, es ir a terapia. Definitivamente necesitamos sanar. La terapia es una excelente herramienta para hacerlo. El problema es que pensamos que los que están mal y los que necesitan ir a terapia son los demás, no soy yo, no somos nosotras. Y pues tenemos que Bueno, empezar por nosotras. sí, yo suelo decir que los que creen que no necesitan terapia son los que más necesitan, porque eso se llama negación. Hay un dicho atribuido a un poeta español: de locos y poetas todos tenemos un poco. O sea, todos necesitamos en algún momento terapia. Después del divorcio de mis padres y después de todo lo que yo viví con ellos, yo estuve 3 años en terapia. Yo creo en la terapia. Creo que gracias a Elia de Becerra, que fue mi terapeuta por tanto tiempo, yo logré superar un montón de cosas que solo me habría sido muy difícil superar, y muy difícil de enfrentar y muy difícil de entender, porque hay cuestiones que tampoco que tú entiendes en la adolescencia, hay cuestiones que no entiendes, que estás en proceso, necesitas ayuda de otras personas. Hay gente que dice, no, yo no necesito ayuda, y creen que pedir ayuda es debilidad, cuando es todo lo contrario. Los que no piden ayuda, aparte de cobardes, son débiles. Se necesita mucha fortaleza para decir necesito ayuda. Y cuando viene alguien y dice, doctor, necesito ayuda, yo digo, qué bueno, ya tenemos la mitad de la solución, porque tienes la actitud para recibir ayuda. Pero qué triste cuando la gente se frena y dice, no, yo no necesito ayuda, yo no necesito ayuda. Esas personas, es tristísimo porque finalmente teniendo las herramientas no pueden hacer. Hay alguna gente que me dice, yo no necesito psicólogo, para mí Jesucristo es mi mayor psicólogo. Y se lo he escuchado a una persona que tiene unos problemas enormes, que qué pésimo psicólogo tienes tú, que no pasa nada. Ahora, esas personas me dicen, Jesucristo es mi psicólogo, y digo, ¿por qué cuando te duele las muelas no te quedas en la casa orando? Hombre de poca fe que vas al dentista, o cuando te da un ataque al corazón porque no haces grupo de oración. Hombre de poca fe que no eres capaz de ponerte a orar para que Dios te sane del ataque al corazón. No, lo primero que sale es partir corriendo al dentista o al cardiólogo, porque yo repito la frase de mi abuela: a Dios orando y con el mazo dando. Orar, sí, bueno, es necesario porque Dios nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da discernimiento. Pero lo que te toca hacer a ti, como por ejemplo pedir ayuda, nadie lo va a hacer por ti. Lo necesitas hacer tú y se acabó. Sí, definitivamente hay mucho trabajo que hacer y yo sé que hay, mire, ya van 106 que están conectadas aquí, doctor. Y esa es la conclusión de esta semana y usted lo ha dicho muy bien. Si hay alguien aquí que nos está escuchando que tiene un problema, que tiene una situación, eh, aquí nos está comentando Edith Trejo, hay que ser muy valientes para aceptar que necesitamos ayuda. Pues bueno, primero es aceptar y luego buscar esa ayuda, que ahorita hay tantos recursos y tantos medios que están a la mano para poder salir de donde estamos. Quiero leerle algunos comentarios, doctor, rápidamente. Aquí dice Fanny Acevedo Tapia, la terapia para una persona que tiene cáncer en grado 4, ¿dónde la puede conseguir? ¿Hay en la iglesia personas especializadas para ayudar a los desahuciados y a su familia? Eh, sí, ese es un tema que escapa a lo del matrimonio, pero sí lo hay. Lamentablemente en Latinoamérica no hay cultura de tanatología. La tanatología es una especialidad médica que surgió en Suiza
la creó la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que está muy afianzada en Europa y especialmente en Inglaterra, en Suecia, en Suiza, pero en Latinoamérica prácticamente no hay, que es los cuidados paliativos a los enfermos de cáncer en fase terminal y los cuidados emocionales y psicológicos a las familias de los enfermos. Ese es otro gran tema que tampoco sabemos trabajar en las iglesias, el duelo. Claro. Yo cuando trato el duelo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene a su padre enfermo y a su hermano enfermo, ambos de cáncer. Y yo les he dicho, hagan celebración de vida. Yo vengo hace años hablando de la necesidad de hacer celebración de vida, no funerales. Yo no creo en los funerales, creo que los funerales es un show que no sirve. Yo creo en las celebraciones de vida, es decir, que podamos hacer una celebración de la vida de la persona cuando está viva. Es decir, si tiene cáncer en grado 4 se va a morir, pero que en los últimos momentos podamos celebrar su vida, porque de alguna manera su vida ha importado, y celebrémosla. Hagamos un encuentro donde los amigos puedan decirle a esa persona cuán importante ha sido, cuán trascendente ha sido, etcétera, etcétera. Algo que se llama celebración de vida que inventó Elizabeth Kubler-Ross y que me parece extraordinario y se viene haciendo. Lo hacen en Suecia, lo hacen en Holanda, lo hacen en Suiza, lo hacen en Inglaterra, pero los latinoamericanos que tenemos una visión tan trágica de la vida, no lo hacemos como si esto no fuera importante. Incluso yo hago ceremonias de duelo cuando las personas se divorcian, porque también tiene que hacer una ceremonia. Y hiciste una tremenda ceremonia para casarse, haz una ceremonia para divorciarte. Claro. Aquí, Yosemite Rosal nos comenta algo así de doctor. La verdad es un tema súper interesante, ya que hemos sido personas separadas y en algunas ocasiones nos sentimos culpables de la ruptura. Gracias, doctor Miguel Ángel. Su tema me dio mucha claridad sobre el tema. Dios lo bendiga. Es Nada. un saludo. Mira, aquí hay otro comentario. Gracias, Debbie. Gracias, doctor Miguel Ángel. Nora Galván nos dice, le doy gracias a Dios por estos temas. Gracias a Dios que me dio la sabiduría de buscar ayuda y darme cuenta que necesito trabajar más en mi persona con ayuda psicológica. Claro, eso que dice Nora, Ajá, sí, Nora. es importantísimo. Yo he hecho mía una frase que no sé dónde la leí. El amor de tu vida eres tú. Ya cuídate, ámate. La Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ámalo en vez de ti mismo. Como a ti mismo. Se supone que tú te amas. Así que me gusta una palabra mexicana que yo le he hecho mía. Apapáchate a ti Sí. mismo. O sea, hazte cariño a ti mismo. Date el gusto de disfrutar de la vida. No esperes que venga otra persona que te haga disfrutar. Disfruta tú. La gente dice, quiero casarme para que me hagan feliz. Eso es ridículo, eso en telenovela mexicana. No, uno se casa para compartir la felicidad tuya con otra persona, no para que otra persona sea tu siervo para que te haga feliz. Yo digo, pero perdóname, no entiendes nada. Nada, significa que se salió esa persona y se acabó tu felicidad. No, no, Claro. sigue feliz. Claro, aquí, mire, Fanny Acevedo nos dice, gracias al doctor por todas sus conferencias que nos ayudan en todo. Siga Dios bendiciéndole en gran manera. Solo tengo un libro de usted, pero espero poder leer más de usted. Gracias por compartir. ¿En dónde podemos encontrar sus libros, doctor? Todos mis libros, yo he escrito 70 libros, mis libros están en amazon.com. Ok. Para México, tienen que comprar para México y Latinoamérica en amazon.com, para Europa en amazon.es. Okay. Ahí están todos, en formato electrónico y en formato papel. Y en Estados Unidos y Canadá, doctor, porque también nos escuchan desde allá. Amazon.com. También, ok. Sí. Mire, doctor, lo que nos dice Sharon Galarreta. Doctor, el hecho de haber escogido mal a tu esposo y de haberme dado cuenta de que siempre elijo mal, ¿es esto que viene de la infancia, del modelo que vi en casa? Bueno, de verdad, definitivamente. Yo estoy leyendo esta semana, que yo leo todas las semanas un libro diferente. Estoy leyendo esta semana un libro que se llama Adulterio, el engaño perdonable.
Y Ujú, esta autora me recordó, que es una especialista mundial en divorcio, o sea, en adulterio, me recordó algo que yo ya sabía: los patrones se repiten de generación en generación y se van transmitiendo por vía psicológica y también por patrones de aprendizaje que se van dando. Entonces, algunas personas, yo cuando lo digo me quedan mirando así como que estuviera hablando algo de extraterrestre. Tú estabas condenado o condicionado para el divorcio desde cuando tenías 6 años. Y la gente abre los ojos y me dice, pero ¿cómo de los 6 años? Sí, porque tenías patrones que te iban a llevar a elegir mal y eso te iba a llevar a un divorcio o a elegir al peor del grupo o a la persona inadecuada para ti, porque no necesariamente es el peor, sino la persona que en ese momento es inadecuada porque no corresponde a las características de paridad y de equilibrio que tú necesitas. Yo tengo un gran amigo que yo lo quiero mucho, su esposa no la soporto, y yo le digo, la esposa no es mala persona. Le dije, yo no soportaría estar casado con tu señora más de 3 minutos. No, no soportaría, y yo te admiro, le digo, ¿cómo es posible que tú aguantes a una mujer así? Claro, es controladora, es un montón de cosas, pero él vive feliz. Entonces, para él, es la mujer. Para mí no. Porque esta claro. cuestión también tiene que ver con las características individuales, con las características de las personas. Pero generalmente la gente no se pregunta eso. ¿Cuánto de mi historia estoy repitiendo? ¿Cuánto de mi historia estoy dando, estoy vivenciando cuando estoy eligiendo? Cuando yo estoy eligiendo a alguien para casarme, estoy eligiendo con todos mis antecedentes pasados, con mis abuelos, con mis tatarabuelos, con mis bisabuelos. Todo lo que están atrás están eligiendo conmigo. Y no estoy consciente de eso. No estoy consciente. De hecho, en la teoría de las constelaciones familiares se habla de la repetición de patrones por generaciones. Y yo creo en eso cuando uno estudia familia, cómo se dan determinados problemas que se van dando de abuelos a hijos y a nietos y se van transmitiendo, porque evidentemente no hemos aprendido. Por eso es tan importante aprender. Cuando pasó un incidente en México. Yo viví en México y enseñé en la Universidad Linda Vista. Y un día apareció un viejito pastor jubilado. Yo le tengo miedo a los pastores jubilados porque ellos dan cátedra cuando ya no, cuando ya salieron, ahora saben todo. Y se me acercó uno a exhortarme, decir, usted, pastor, hace cursos prematrimoniales que son un fracaso. ¿Y por qué le dije? Porque en cada curso prematrimonial que usted hace, hay 3 o 4 parejas que dejan de ser novios y deciden no casarse. Es un fracaso. Y yo me largo, pastor, usted no entendió nada. Dije, esos cursos prematrimoniales son un éxito. Porque cuando yo comienzo el curso, comienzo a la gente diciéndole, el curso tiene 2 objetivos: ayudar a los que deben casarse para que se afiancen como futuro matrimonio y ayudarle a los que no deben casarse para que antes que termine este curso terminen como pareja. Y se los digo en el primer. Y es cierto, porque mientras estás haciendo el curso te das cuenta. Y qué bueno que te des cuenta en ese momento y que no te des cuenta 10 años después y con hijos. Que te des cuenta en ese momento que estás cometiendo un error, que te estás apresurando, que estás siendo presuntuoso, que estás no viendo lo que tendrías que ver y que, insisto, no pasa necesariamente por ser mala persona, sino por ser la persona inadecuada para ti, por las características personales que tú tienes, y así sucesivamente. Si todos fuéramos a cursos prematrimoniales, cursos, no las charlitas absurdas que dan los pastores generalmente en una hora, que pretenden decir, yo doy cursos prematrimoniales que duran 3 meses, porque necesitan tiempo para decantar, tiempo para afianzar algunas cosas, tiempo para decidir, tiempo para que tengas posibilidades de darte cuenta. Y eso no se logra de un día para otro. Ahora la gente no lo toma en serio, no lo toma en serio. Yo tengo documentos de conducir de varios países, los países que he vivido. Es más difícil sacar un documento para conducir que sacar una licencia de matrimonio. Y eso me parece absurdo. Absurdo, finalmente no lo tomamos en serio, no tenemos idea de lo que estamos haciendo.
La gente decía, ay, nos amamos, vamos a vivir juntos. Y luego están con las telenovelas mexicanas, venezolanas y todas esas telenovelas que son una pandemia. Yo creo que es la gran pandemia del siglo XXI, las telenovelas. Doctor, siempre es un placer platicar con usted. Mire, hay muchos comentarios y preguntas y ya para ir cerrando, este se me hace muy importante. Mire, Di Mahatma dice, ¿cómo se puede ir sensibilizando a una persona que no quiere ir a terapia matrimonial? En primer lugar, no puedes obligar a una persona a recibir ayuda si no quiere. Eso es una cuestión básica. Lo segundo, inicia tú una terapia sola o solo, independiente de tu pareja. Porque, por último, puedes adquirir en la terapia herramientas para interactuar con tu pareja, para que en esa interacción puedas ayudarle a entender la necesidad de terapia. Porque algunas personas idílicamente piensan que cuando van los dos, recién empiezan a hacer un proceso. No, aquí algunas veces, eso es lo ideal, que vayan los dos, pero algunas veces no se puede, porque la persona no puede recibir ayuda si no la quiere. Nadie puede recibir ayuda a la fuerza. La ayuda a la fuerza no funciona. La gente que se siente forzada a actuar en contra de lo que cree, no va a actuar. Y eso es contraproducente. Así que haz terapia sola, sola, para tener herramientas para interactuar, para tener herramientas para darte cuenta, etcétera. Okay. Entonces, pues no hay que, no se puede forzar a nadie, hay que tomar la decisión de sanar en manera individual y luego pues ya ver qué pasa. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí, por instruirnos, por darnos claro, pero yo sé que usted lo hace con amor, con cariño, porque bien fundamentado, para que pues despertemos, ¿no? De donde estamos muchas de nosotras. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Sus páginas? ¿Dónde lo pueden seguir? Bueno, me pueden seguir aquí a través de Facebook. Yo tengo dos páginas, una fanpage y mi página personal. La página mía es una Miguel ANP y la otra Miguel ANP 30. Me pueden seguir en Twitter, me pueden seguir en Instagram o me pueden seguir lo más fácil en YouTube, donde estoy todas las semanas, o en realidad todos los días poniendo un tema. Mi esposa está leyendo una meditación matinal para parejas que yo escribí hace años, que se llama Diseñados para Amar, y lo estamos poniendo todos los días. Y todos los sábados hago una predicación y todas las semanas eh, presento 2 o 3 temas distintos allí. Así que es fácil. Allí mismo en Facebook está mi número de WhatsApp o está mi número de Telegram para comunicarse o mi email para comunicarse. Si alguien cree, quiero decir para que no se haya confusión, si alguien cree que después de una charla de poco menos de una hora sabe algo sobre el divorcio, se equivoca, porque esta es una introducción de una introducción para una introducción sobre el divorcio. Yo estoy escribiendo 2 libros sobre el tema. Uno se llama El matrimonio es un pacto y el otro se llama Cuando el divorcio es inevitable. Porque hay momentos donde el divorcio es inevitable, no se puede evitar. Y ahí estoy abundando. Uno va a tener 300 y tantas páginas, el otro va a tener 200 y algo. Y porque es un tema amplio, hay muchas aristas, hay muchas cosas que dar. Y sobre el nuevo matrimonio estamos escribiendo un libro que se llama Una nueva oportunidad. Porque de verdad yo creo que el nuevo matrimonio es una nueva oportunidad para toda esa gente que se equivocó, que tuvo un mal matrimonio, que se casó. Algunos se casaron bien y en el camino uno de los dos cambió, que eso es otra situación que ocurre, que cambian, que te casaste con una persona, con un amigo y terminaste durmiendo con el enemigo. Y eso no es lo que elegiste al comienzo. Por lo tanto, eh, ¿por qué Dios te habría de condenar para que no tuvieras una nueva oportunidad de rehacer tu vida? No tiene sentido. Yo creo en la redención y creo en un Dios de nuevas oportunidades. Amén. Pues eso es la esperanza, ¿verdad? No importa si elegimos mal, si nos fue mal, si estamos solas o casadas, bien o mal, siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza, una decisión que tomar. Dios nos da sabiduría, ayuda, pero como bien dice el dicho de su abuela, a Dios dando,
A Dios pidiendo y con Orando. el mazo dando. A Dios orando. Ya le compuse. Pues muchísimas gracias, doctor. Como usted dice, fue apenas una introducción, apenas el inicio. Hay muchas preguntas, muchos saludos. Lo vamos a invitar otra vez, nos ponemos de acuerdo, doctor, si usted pudiera Con gusto. venir a hacernos un espacio. Ahora tengo internet rápido en casa, así que podemos hacerlo. Antes era el problema, porque yo vivo en el campo, así que instalamos una antena de 15 metros y eso nos permite tener internet rápido. Excelente, excelente para estar comunicados. Pues un abrazo, doctora, ya hasta España, ya sé que ya es tarde, bueno, y gracias por estar aquí y pues estamos en comunicación. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Y gracias a ti, amiga, por haberte conectado, por haber comentado, por estar aquí. Recuerda que la próxima semana nos vamos a ver aquí en Vive la Experiencia a las 11 de la mañana con una serie Construye una vida plena a pesar de las circunstancias. Entonces, no te lo pierdas. Nos vemos. Voy a estar yo contigo de lunes a jueves. Y el jueves, si no te has inscrito, voy a dar un taller porque es un elemento vital para una vida plena, el amor. Hoy hablamos de matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio. Algunas de ustedes pueden decir, nunca he amado, nunca me han amado. Pues, ¿dónde está el amor? Bueno, pues lo vamos a descubrir el jueves a las 7 de la tarde, el jueves 11. Te voy a dejar aquí en las descripciones el enlace para que te puedas inscribir. No va a ser por Facebook, no va a ser por Zoom. Por eso es necesario que te inscribas para que puedas asistir. Aquí te voy a dejar los datos y tú y yo nos vemos el lunes, de lunes a jueves a las 11 de la mañana con la serie. Al ratito te mando el post, lo voy a subir aquí a la página de Vive la Experiencia. Cómo construir una vida plena a pesar de las circunstancias. Gracias por haber estado esta semana. Fue muy, muy bendecida. Y platicamos de tus impresiones. La otra semana vamos a estar nosotros interactuando. Así que te espero, compártelo y que pases un excelente fin de semana. Bye.